Bienvenidos, viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Leemos Mateo 12 del 1 al 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los judíos, los discípulos que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hay una frase que ha hecho carrera que dice que no es el hombre para las normas, sino las normas para el hombre. Tal vez parafraseando esto que Jesús dijo una vez, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Porque en una cierta ocasión, un día sábado, un día donde había un descanso legal normativo, nadie podía hacer un trabajo ese día porque incurría en pecado, era el día del Sabbat, el día de descanso. Los discípulos tenían hambre y recogieron espigas en un trigal, tal vez para hacerse algún pan. Eso estaba estipulado dentro de las cosas que se prohibían hacer el día sábado. Cuando los judíos increparon a Jesús, lo cuestionaron sobre la actitud de los discípulos, Jesús saca una lección muy iluminadora. Recuerden lo que Jesús había dicho el día anterior: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿De qué los aliviaré? De las cargas de la ley, porque la carga de Jesús es mucho más liviana. Y este es uno de los casos concretos donde es más importante buscar el remedio de una necesidad y no la rigidez de una norma. Los discípulos tenían hambre, es necesario mitigar el hambre. Jesús, que conocía muy bien la palabra y conocía muy bien la historia de Israel, les hace referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento, por lo menos una historia, un suceso y una norma que los deja callados, y es las excepciones de la norma, porque toda norma por lo general tiene excepciones. Una de esas excepciones fue cuando David tenía hambre con sus lugartenientes y fueron al templo, a la zona casi del Santa Santorum, donde estaban las ofrendas, donde se ponía un pan ácimo, y se comieron ese pan porque tenían hambre. El pan que estaba destinado para el culto se utilizó para alimentar el hambre de unos porque no había pan profano. Y otro caso donde se dice que para los sacerdotes, dentro del templo, dentro del perímetro del templo de Jerusalén, las normas sabáticas no aplican. Es una excepción, como que el templo me protege de cumplir las normas del sábado. Ahí hay dos excepciones. Jesús les está mostrando que ellos, aunque tienen ciertos privilegios, miran quien incurre en la violación de la norma únicamente a otras personas, pero no se dan cuenta de las excepciones. Jesús está mostrando que esas excepciones manifiestan precisamente que la ley se debe aplicar a las diferentes circunstancias y no a todas, aplastando y agobiando a las personas. Pero Mateo tiene otra intención mucho más profunda para esto, y es mostrar quién es Jesús, cuál es la identidad del Señor.
Y aquí se ha dicho, se ha hablado del sábado y del templo. Dos instituciones muy importantes para Israel, que manifiestan prácticamente la voluntad de Dios, o la presencia misma de Dios. Jesús es Señor del sábado y Jesús es más importante que el templo, como queriendo decir el nuevo lugar donde Dios está acercándose a los seres humanos, el nuevo lugar donde los seres humanos podemos entrar en comunión con Dios. Ya no son instituciones del Antiguo Testamento, sino ahora es una persona concreta, es Jesús de Nazaret. Quien está con Jesús está con Dios, y quien recibe a Jesús recibe una misericordia infinita y siente que sus cargas, cadenas, amarguras, lazos, ataduras, bloqueos se rompen y entra una libertad que nos hace profundamente felices. Piensa en tus propias cargas, piensa a veces en tus propias intransigencias. Misericordia quiero y no sacrificios, dijo el Señor también citando a los profetas para mostrar cuál es la nueva manera como Dios se aproxima a los hombres en la mentalidad de Jesús.